Empezamos con un típico problema de probabilidad donde no tenemos cuáles son cada uno de los sucesos, pero nos dan datos sobre las probabilidades que pueden surgir, ¿vale? Me dicen que tengo 6 sucesos que son un experimento aleatorio, ¿de acuerdo? A, B, C, D, E y F. Y en el apartado A me dan datos sobre los sucesos A y B y me hacen preguntas sobre ellos. Me dan la probabilidad de que pase A, me dan la probabilidad de que pase A unión B y me da la probabilidad de que pase la intersección de A y B. Y me pregunta que cuál sería la probabilidad de que ocurra B. Lo que os digo siempre, tenemos que tener claro cada una de las fórmulas de la probabilidad para saber de dónde puedo sacar la información esa. La información de la probabilidad de B la podría sacar de una probabilidad condicionada, ¿vale? Sabiendo que ocurre B, pero también la puedo utilizar o la puedo sacar de la definición de la probabilidad de la unión, ¿vale? Como vemos, la definición de la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si os dais cuenta, como datos del problema tengo la unión, ¿vale? Tengo la probabilidad de A y tengo la probabilidad de la intersección. Pues nada más que tengo que sustituir cada uno de las probabilidades por el dato que me han dado y despejar la probabilidad de B. Pues 0,7 es igual a 0,5 más la probabilidad de que pase B menos 0,4. Despejamos la probabilidad de que pase B y me sale 0,6. ¿Vale? El primer apartado sería eso. La probabilidad de la unión, que es la fórmula que tenemos aquí. Es una de las más fáciles, es la primera que se ve y tenerla en cuenta porque de ahí podemos sacar información tanto de la probabilidad de un suceso, como hemos hecho ahora, conociendo la probabilidad del otro suceso, la de la intersección y la de la unión. Evidentemente podemos sacar la probabilidad de la unión, pero también podemos sacar la probabilidad de la intersección. Si a mí me diesen la probabilidad de la unión, la probabilidad de que pase A y la probabilidad de que pase B, pues también podríamos despejar la probabilidad de la intersección, ¿vale? Segundo apartado. Me dan la probabilidad de que pase C, la probabilidad de que pase D y me preguntan, la probabilidad también de que pase la unión de los sucesos C y D y me preguntan la probabilidad de que ocurra C sabiendo que no ocurre D. En el momento que me dicen sabiendo que ocurre o que no ocurre, ese sabiendo me están dando datos que lo que me piden o que me van a pedir es la probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? Pongo la fórmula de la probabilidad condicionada. La probabilidad de que pase C sabiendo que no pasa D sería la probabilidad de la intersección de C con el contrario de D partido de la probabilidad de que pase D. Esto es lo que tengo que hallar y estos son datos que me gustaría conocer y vemos cuáles son los que tengo y los que no tengo. La probabilidad de que pase el contrario de D, es decir, de que no pase D, si tenemos la probabilidad de que pase D, sabemos cuál es la probabilidad del complementario, que es la probabilidad del que no ocurra D. Sería 1 menos la probabilidad de que pase D. Luego la probabilidad de que pase el contrario de D sería 1 menos 0,3, que es 0,7, ¿vale? Ya lo tenemos. Ahora tendríamos que hallar la probabilidad de que se cumpla la intersección de C con el contrario de D. Esa intersección sale muchísimas veces, la de que ocurra un suceso y no ocurra otro suceso, que es la definición de la probabilidad de la diferencia de dos sucesos, ¿de acuerdo? Y lo tenemos aquí escrito, sería la probabilidad de que pase C menos la probabilidad de la intersección. Si os imagináis o si recordáis el diagrama de Venn, se ve claro que para que pase un suceso y no pase el contrario del otro, tenía que quitar la intersección también de la probabilidad de ese suceso, ¿vale? Vamos a intentar utilizar esa fórmula. Ahí tendríamos la probabilidad de C, pero no tendríamos otra vez la probabilidad de la intersección de C y D. Pero lo que os he comentado antes, si tengo la unión, tengo la probabilidad de los dos sucesos, la intersección la puedo sacar utilizando la fórmula o la definición de la probabilidad de la unión de dos sucesos. ¿De acuerdo? Pues utilizo la probabilidad de la unión de dos sucesos, que sería la probabilidad de que pase C más la probabilidad de que pase D menos la probabilidad de la intersección. Como lo que quiero hallar es la probabilidad de la intersección,
pues lo que hacemos es despejamos de esa fórmula la probabilidad de la intersección. Y nos sale al final que la probabilidad de que pase C intersección con D es 0,2. Pues nos vamos otra vez ya a la fórmula que teníamos al principio y sustituimos los valores y obtenemos que la probabilidad de que pase C sabiendo que no ocurre D sería 0,2857, ¿vale? Al final es jugando con cada una de las definiciones que tenemos y teniendo claro las que intervienen o las probabilidades que intervienen en cada una de ellas para, según nos convenga, utilizar una o utilizar otra. Y por último, ahora sabemos que tengo dos sucesos que son independientes y la probabilidad de esos sucesos. La probabilidad de que pase E es 0,6 y la probabilidad de que ocurra F es 0,8. Como los sucesos son independientes, ese dato tenemos que utilizarlo de alguna forma y la definición de dos sucesos independientes es que la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades de los dos sucesos. Luego, no me lo están diciendo, pero me están dando directamente la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección, al ser los dos sucesos E y F independientes, sería el producto de las probabilidades de E y la probabilidad de F, ¿vale? Sería 0,6 por 0,8 es 0,48, ¿vale? Ya tengo un dato más. Me piden la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos. Es decir, realmente me están pidiendo la probabilidad de la intersección del contrario de E y el contrario de F, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Siempre que me aparece una expresión utilizando o la intersección o la unión de dos sucesos que son contrarios, voy a tener que utilizar las leyes de De Morgan, ¿vale? Para este caso, pues la ley de De Morgan que utilizaría sería que la probabilidad de la intersección de los contrarios sería la probabilidad del contrario de la unión. Es decir, lo tengo por aquí, probabilidad del contrario de intersección contrario de F sería la probabilidad de la unión de E y F contrario. Si tengo la probabilidad de la unión, ya tendría la probabilidad del contrario de la unión, porque sería restarle a esa cantidad, restárselo a 1, ¿vale? Pues igual que antes, os decía al principio, si tengo la intersección y tengo la probabilidad de los dos sucesos, tengo la probabilidad de la unión por definición. Probabilidad de E unión F sería probabilidad de E más probabilidad de F menos la probabilidad de intersección. 0,6 más 0,8 menos 0,48, pues sería 0,92. Como quiero el contrario, ¿vale? El contrario de esa probabilidad, pues a 1 le resto ese 0,92 que me ha salido y lo que obtengo sería 0,08, ¿vale? Que sería la probabilidad que me piden en el apartado C. Lo que os digo, al final es jugar con todas esas definiciones que tengo, que son unas cuantas, pero tampoco son muchas, y yo creo que son fáciles de aprender, y jugar con una y jugar con otra y utilizarla según me convenga, ¿vale? Vemos ahora un problema de probabilidad, pero utilizando el diagrama de árbol. Siempre la duda es cuándo utilizo diagrama de árbol y cuándo no utilizo diagrama de árbol. Siempre os comento que el diagrama de árbol, al final, lo que estás haciendo es un experimento en dos fases. En este caso hay una población, personas que residen en el centro, personas que residen en la periferia, y se le pregunta a los residentes en el centro, residentes en la periferia, que qué opinan si se debería restringir el acceso de vehículos privados al centro urbano, ¿vale? Primero me diferencia entre población que vive en el centro y población que vive en la periferia, y después, una vez que estoy dentro de esa población que vive en el centro o población que vive en la periferia, me separa a su vez entre población que está a favor de la restricción y población que está en contra de la restricción, tanto del centro como población de la periferia, ¿vale? El diagrama de árbol, lo que os digo, lo dibujo, pero primero es importante que pongáis la letra que le voy a dar a cada suceso y su definición y por qué, ¿vale? Yo le llamo C al suceso vivir en el centro, P a vivir en la periferia y R a restringir el acceso, ¿vale? Estar a favor de la restricción del acceso de los vehículos. El diagrama de árbol, si me dicen que 5.000 personas viven en el centro y 10.000 viven en la periferia, la población que está teniendo en cuenta son 15.000 personas. Luego, la probabilidad
de irme a C serían 5.000 partido de 15.000 y la probabilidad de irme a P sería 10.000 partido de 15.000, ¿vale? Me dicen que de las personas que viven en el centro, el 95% está a favor de las restricciones. Pues el 0,95 lo escribo aquí. 0,05 sería lo que resta hasta llegar a 1, serían las personas que viven en el centro y no están a favor de las restricciones. Y con las personas que viven en la periferia pasa absolutamente lo mismo, ¿vale? El 20% está a favor de las restricciones y el 80% estaría en contra de las restricciones. Importante también poner, que yo también lo hago en clase, o lo intento hacer en clase, poner cada una de las probabilidades, su nombre y el valor. Probabilidad de C, 5.000 partido de 15.000, lo podéis dejar así o simplificarlo es 1/3. Probabilidad de vivir en la periferia, 1.000 partido de 10.000, perdón, aquí me falta un 0. 10.000 partido de 15.000, que serían 2/3, ¿vale? Esta probabilidad que tengo aquí arriba, ese 0,95, ese 95%, es la probabilidad de estar a favor de las restricciones sabiendo que eres población del centro. Luego, P de R condicionado a C, 0,95. P de no R condicionado a C sería 0,05, que es el resto. La probabilidad de que estés a favor de las restricciones sabiendo que vives en la periferia es un 20%, y la probabilidad de que estés en contra de las restricciones sabiendo que vives en la periferia sería un 80%, ¿vale? Primera pregunta que me hacen. Eso es lo que hacemos primero para intentar tener claro cada una de las cosas y datos del diagrama de árbol y después contestar a cualquiera de las preguntas que nos hagan sobre ese árbol, sobre ese diagrama. Me preguntan cuál es la probabilidad de que esté a favor del acceso de vehículos privados al centro de la ciudad. Aquí dice al centro de la ciudad, pero porque es lo que me dice. Lo que está mirando es la restricción de vehículos, que accedan vehículos al centro de la ciudad, ¿vale? Realmente lo que me está preguntando es la probabilidad de que ocurra R. R lo tenemos aquí y lo tenemos aquí, porque tengo en cuenta la gente que vive en el centro y las personas que viven en la periferia. Luego, estoy utilizando, como estoy al final del árbol, y al final del árbol hay dos posibilidades, o que haya restricciones o que esté en contra de las restricciones, me están preguntando por una de ellas. Entonces me está preguntando por la probabilidad total, ¿vale? Utilizo el teorema de la probabilidad total. Sabemos que si quiero llegar aquí y quiero llegar aquí, lo que hago es la multiplicación de estas dos cosas, ¿vale? De esas probabilidades, y las sumo, pues eso sería el teorema de la probabilidad total. No me aprendo la fórmula, pero como yo he puesto cada una de las probabilidades lo que valen y sé lo que tengo que hallar, pues lo pongo. La probabilidad de R sería probabilidad de C por la probabilidad de R sabiendo que C, más la probabilidad de pertenecer a la periferia por la probabilidad de estar a favor de las restricciones sabiendo que pertenece a la periferia. Hago las multiplicaciones y me sale 0,45, ¿vale? No hace falta que me aprenda fórmulas porque veo qué es lo que me piden, veo que es el teorema de la probabilidad total. Como sé llegar al final de cada una de las ramas del árbol y es una de las dos cosas las que me piden, tengo que tener en cuenta tanto los que viven en el centro como los que viven en la periferia, pues teorema de la probabilidad total, ¿vale? Segundo apartado. ¿Cuál es la probabilidad de que resida en el centro y esté a favor de la restricción de acceso? Me están pidiendo una intersección. La intersección de C con R, ¿vale? Probabilidad de C intersección con R. Me están pidiendo realmente solo esta parte del árbol, ¿vale? Que viva en el centro y que esté a favor de las restricciones. Utilizando el teorema de multiplicación o el principio de multiplicación, lo que tenemos es que al final, si yo quiero llegar aquí a esta parte del árbol final, lo que hago es la multiplicación de 5.000 partido de 15.000 por 0,95, es decir, 1/3 por 0,95. Pues lo pongo. Principio de la multiplicación, esa intersección sería la probabilidad de que ocurra C por la probabilidad de que pase R sabiendo que ocurre C, ¿vale? 1/3 por 0,95 es 0,3167, ¿vale? Y última pregunta, que seguramente me pregunten por el teorema de Bayes. Si la persona elegida opina que se debería restringir el acceso, es decir, estoy ya viendo personas que están aquí al final, ¿vale? Me preguntan cuál es la probabilidad de que resida en el centro de la ciudad. Sabiendo que me dicen que está a favor de las restricciones, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca aquí? Lo que decía, siempre que me preguntan por algo que ya ha ocurrido,
¿vale? Porque ya esa selección ya la hemos hecho de personas que viven en el centro y viven en la periferia. Utilizamos el teorema de Bayes, ¿vale? Y el teorema de Bayes no es más que utilizar casos favorables. El caso favorable es que realmente resida en el centro esa persona y esté a favor de las restricciones. Hemos visto en el apartado anterior que por el principio de multiplicación multiplicaría la probabilidad de que pase C por la probabilidad de que pase R sabiendo que ocurre C, ¿vale? Esos serían los casos favorables, pero todos los casos posibles son todas las personas que creen que es necesaria la restricción. Entonces, este denominador, en este caso, utilizaríamos el teorema de la probabilidad total, pero coincide con lo que me han preguntado en el apartado A, lo utilizo, ¿vale? Realmente el apartado C es una utilización tanto del apartado B como del apartado C, porque en el numerador tengo que poner 1/3 por 0,95 y en el denominador pongo 0,45 porque es la probabilidad total de que pasen las restricciones, de que esté a favor de las restricciones, ¿vale? Pues tendríamos 1/3 por 0,95 partido de 0,45 que sería 0,7038. En este caso no me preguntan porcentaje, lo que os decía. Si me preguntan probabilidad, lo dejo entre 0 y 1. Si me preguntan porcentaje, multiplico por 100. En este caso no me preguntan porcentaje, ¿vale?